Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren, a cualquier hora en que se encuentren viendo el programa. Bienvenidos al programa de HSBN en español. Este es el programa El Camino. Hoy quiero entrevistar a mi esposa. Normalmente ella abre el programa. Hicimos unas cosas diferentes. Quiero introducirla, aunque ustedes ya la conozcan. Mi esposa es Cynthia Lozano. Y ella va a estar hablando, ella nos va a estar diciendo, ahorita nos va a hablar sobre un tema de oración, en cual nosotros estamos, y mi esposa, Cynthia. Ok, de hecho, gracias por estar en este día. Hace unos momentos estaba compartiendo un poquito de mi historia, ahorita me estoy regresando a este nuevo tema. Y de hecho lo que mi esposo me va a entrevistar en este día obviamente es de la oración. Él habló ayer sobre la importancia de la oración y eso es como vamos a reforzar cómo tener una fortaleza sobrenatural, que quiero decir eso, cómo tener una relación fuerte y sana con Dios. Lo paso. Ok, entonces la vamos a entrevistar. Ayer hablé sobre un tema sobre la importancia de la oración. Pero una cosa que compartí y se me vino a la mente, Dios como que me puso en mi espíritu es, yo acepté a Cristo y después de eso ya casi como no pude fortalecer mi relación con Dios, y a través de eso, de ese pensamiento, vino el tema que mi esposa también tenía en su espíritu de hablar. Entonces, lo que quiero hablar o preguntarte más bien es, ok, ya cuando uno acepta a Cristo y sabemos que la importancia de oración en nuestra vida es crítica, pero quiero saber ¿cómo fortaleces eso? ¿Qué cosas en nuestras vidas nos tapan o más bien nos ponen como un bloqueo en nuestro espíritu, en la vida espiritual de progresar? Y esa es mi primera pregunta. ¿Cómo tú piensas que fuera la mejor manera, o qué es la cosa cual nos abriera más a una relación con Dios? Ok, en esa perspectiva pues hay muchas maneras de decirlo, pero en la manera personal, como hemos hablado mucho de nuestros testimonios, de nuestras vidas, en mi vida personalmente Dios me empezó a enseñar Amén. el perdón. El perdón comenzó a fortalecer mi relación con Dios, porque cuando no perdonaba, cuando yo tenía cierto resentimiento, ciertas cosas que yo me guardaba, que yo tenía coraje, que yo empecé a odiar a cierta gente en mi vida, familiares, gente que me lastimaron, es cuando Dios me empezó a hablar del perdón. Y Él me lo hizo de una manera, obviamente Él es sabio, Él conoce todo, Él tiene un entendimiento que nosotros no tenemos, solamente a través de su espíritu. Y cuando me empezó a decir, tienes que perdonar a tu mamá, tienes que perdonar a tu papá, tienes que perdonar a tu padrastro. Y Él me empezó a dar una lista poco a poco, pero Él no me dijo, tienes que perdonar todos al mismo tiempo. Es un paso a paso. Y allí es cuando empecé a conocer la palabra de Dios más sobre el perdón. Empecé a escuchar predicaciones del perdón. Y es cuando empecé a entender, si no perdono, no puedo tener una relación sana con Dios, porque entonces yo también lo voy a mirar a Él como los varones que me maltrataron a mí. Amén. Es Sí. como una confusión que yo tenía por no perdonar. Oh, ok, sí entiendo. Entonces, yo escuché y me recuerda el pasaje de Mateo 6,
14 a 15, donde nos habla sobre el perdón. Y sí entiendo tu perspectiva de que a veces el daño y nosotros percibimos a Dios como hemos percibido a la gente con la que tratamos diario, que nos ha lastimado, nuestro pasado, nuestro futuro, y la vemos en ese mismo perspectivo y nos separamos o no perdonamos y luego queremos venir a Dios y estar bien con Él, pero Jesús también bien nos dijo, si no estás bien con otros, si no perdonas a otros, entonces cuando vengas, Dios tampoco te va a perdonar. Trabaja así, ¿sí me entiendes? Sí, es una manera de que si tú detienes algo, tú también te estás deteniendo a ti mismo o a ti misma, porque te guardas en tu prisión, que nadie me va a entender, yo soy víctima de esto, soy víctima del otro, ellos no conocen mi vida, no conocen el daño que me hicieron, y nos enfocamos en estar en ese, ¿cómo se llama? En inglés decimos pity story. Oh, sí. Tu tragedia, quieres estar te quieres hundir en esa misma tragedia. Sí, para justificar por qué no queremos o no quieres perdonar. Y es como se llama, y es un lazo que se vuelve como una prisión que te amarra, como los lazos, sí. Y te amarra así tus manos. Y mucha gente dice, no, pues no es nada como ir a prisión adentro de la cárcel. Y les digo, sí y no, porque lo más feo es que estés libre y no seas libre en adentro de ti. Okay. Porque estás caminando con cadenas y arrastrándote como una prisionera o un prisionero. Sí entiendo. Pero espiritualmente, por no perdonar. No, sí entiendo. No te deja fluir gozo cuando tú te estás sintiendo con resentimiento, te sigues sintiendo con dolor, porque no sueltas eso en perdonar. Entonces, sí. Me estás diciendo que esa es una de las cosas que tapa tu relación con Dios. ¿Sí me entiendes? Hay que sanar por dentro. Perdonar. Perdonarte, perdonar a los que te han hecho mal para poder seguir adelante o poder obtener esa relación con Dios. ¿Qué fuera la segunda cosa? Porque yo sé que son 4 cosas de las cuales me habías comentado. La segunda cosa de que nos tapa de esa relación. Bueno, la segunda cosa es, primeramente, 1, como habíamos hablado, es el perdón. 2, no conocer el amor de Dios. Cuando no conoces el amor de Dios, es difícil recibir el amor de Dios. Ok. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ese tema? Quiero abrir con esto, recordando el amor de Dios en nuestras vidas. Él me recordó a mí su amor y cómo Él quiere estar en todo momento conmigo. Y esto es lo que puse aquí. ¿Qué es y qué son las respuestas de ciertas cosas? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Amén. Si Él dio a su propio Hijo Jesucristo, que yo no me puedo imaginar lo que Él sintió y no guardó resentimiento, y Él pudo perdonar instantemente, porque Él tuvo que dar a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados, porque somos criados en su imagen. Él me empezó a hablar con eso para yo empezar a entender, Cintia, yo te hice una nueva criatura en mí. Y a veces esa escritura dije, yo no entendía, lo escuchaba, pero no podía recibirlo completamente con amor. Amén. Hasta que empecé a aprender a perdonar, porque fue un proceso. Ya después de ese proceso, para mí perdonar ya es más fácil. Amén. Amén. Y se lo dejo en los pies de Cristo. La escritura en Romanos 8:31-32 dice, lo voy a decir en inglés, luego lo voy a decir en español. Okay. En inglés dice, how will he not also along with him graciously give us all things? En otras palabras, así como Él le dio
a Jesús lo que él necesitaba, le dio su amor, todo lo que él necesitaba que estar lleno, y le dio a Jesús naturalmente gracia adentro de él. ¿De dónde viene esa gracia? Por medio de Dios. Ok, sí entiendo. Porque acuérdate, Jesús vino aquí en la tierra como hombre. Cuando Jesús murió es cuando nos dejó el Espíritu Santo. Y ahora por medio del Espíritu Santo, ahora Él nos da esas cosas con gracia y con amor. Y es una de las escrituras. Y otra escritura que a mí me encanta es Proverbios 3, 5, 6. Lo mencionamos anteriormente en otro programa. Y este dice: confía en Dios con todo tu corazón. No te inclines en tu propio entendimiento. Somete todos tus caminos al Señor y Él te va a enderezar tu camino. ¿Por qué Él me tuvo que hablar de esa manera? Porque yo quería poner mis propias condiciones y mis propias tácticas. Hasta que fulanita haga esto, lo voy a perdonar, la voy a perdonar. Y Dios me empezó a decir: no, comienza por ti mismo. Amén. Y ahí es el momento que empecé a conocer el amor de Dios, pero si no aprendemos a perdonar, es cuando el amor de Dios no va a ser recibido en nuestras vidas. Amén. Va a ser duro, vamos a topar con su amor. Amén. Amén. Y sí lo entiendo, como habías mencionado, porque hay un pasaje en Mateos 5, 43 y 48 que dice que Jesús nos dice que hay que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí. Y eso va con el perdón, porque no puedes recibir amor sin perdonar a las personas. Claramente nos dice en la Escritura, no puedo decir, ¿sabes qué? Quiero a esta persona, amo a Dios, pero cuando viene esa persona que te ha dañado, dices, no, a ella no. Entonces todavía hay resentimiento, hay dolor, no hay amor del cual Dios quiere que tengamos en nosotros a través de Él, como Él nos dio, como dijiste, dio su Hijo por nosotros y nos demostró el amor. Nos quiso todavía cuando nosotros básicamente nosotros éramos enemigos de Dios, porque no seguíamos sus caminos, no íbamos por sus senderos, éramos enemigos, y todavía nos amó, nos quiso cuando nosotros todavía éramos pecadores. Muy interesante, y sí veo la revelación de cómo eso taparía en tu corazón de poderte abrir con Dios, ¿verdad? ¿Cuál fuera la tercera razón cual no puedes, como nosotros decíamos, agallar ese nivel de conexión en relación con Dios? La comunicación. La comunicación, no saber cómo comunicarte con Dios. Porque muchas veces mucha gente escucha a otra gente que oran bien hermoso y bien bonito, lo he escuchado muchas veces. Sí. Y yo también al principio sabía orar con palabras regulares. Okay. So, a veces yo pensaba, yo no sé comunicarme así. Okay. Y una persona me dijo, ¿sabes qué, Cintia? Así como tú hablas con tus amigas y con tus amigos, porque obviamente en ese tiempo para mí mis amigos, mis amigas eran todo para mí. Sí. Y conversaba de esto, conversaba de otro, cosas que yo no conversaba con todos. Claro. Y cuando estamos más chamacos es más fácil hablar con tus amigos. Y de hecho cuando fui madurando y creciendo, le dije, ok, Señor, voy a empezarte a hablar a ti, como le hablo a cualquier otra persona. Y empecé mi comunicación con Dios. Y empecé a conocerlo más. Y a través de cuando yo también leí esta escritura que está en Isaías 41:10, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desmayes ni te canses, yo soy tu Dios. Yo te daré tu fortaleza y te ayudaré. Yo te voy a sostener en mi mano derecha. Amén. Amén. Cuando empecé a leer la palabra de Dios, es un abrir de ojos, es como que Dios estaba comunicando conmigo.
Y cuando no sabemos cómo comunicarnos con Dios, chocas otra pared. Sí, sí. So es paso por paso, el perdón, el amor, cómo recibir el amor y cómo comunicarte. Porque si esas tres cosas no sabemos y no aprendemos, no podemos crecer sanamente una relación con Dios. Porque luego entonces le queremos poner condiciones a Dios. Sí, sí entiendo. Y sí veo como mencioné, la revelación de que hay pasos al cual tienes que liberarte tú mismo, porque nada de esto es algo que es un sacrificio para una persona, sino todo esto es un crecimiento en uno mismo, porque el saber perdonar te libera, porque hay veces que muchas veces estamos enojados con una persona y la persona ni en cuenta, ellos ni saben, el único que lo está cargando es usted o yo o tú, estamos cargando eso y nos acordamos, ¿sabes qué? Fulanito, sutanito, me hicieron esto cuando yo tenía 6 y hasta ahorita, y uno ya tiene como 35 años y todavía te está recordando y nomás te estás mortificando y dañando a ti mismo. Yes. Entonces estos pasos que Dios pide de nosotros para poder hacer nuestra relación máxima con Él, es algo que a nosotros no nos daña. También saber amarnos. Ese fue uno de mis más grandes obstáculos que tuve que sobrepasar. El saber amar, porque así, no perdonaba a fulanito porque me hizo esto, a mi padre, en paz descanse, que luego a través de saber a Dios, sí lo logré. Y ahora yo lo puedo amar en totalmente, ¿verdad? Porque yo sé que somos humanos, cometemos errores. ¿Sí me entiendes? Pero yo como lo quería amar, pero me enojaba conmigo mismo porque decía, ¿cómo lo puedo amar si él me hizo esto? Pero cuando yo pude perdonar, enseñé a amar y así fue creciendo a poderme amar yo mismo. Entonces ya cuando me pongo a orar o pensar en un Dios que me ama, que dio todo por mí, que me ama, mi relación crece. Algo de la comunicación que tú mencionaste es que quiero tocar antes de pasar al siguiente tema. Uh-huh. Bueno, pero al siguiente punto es, tú dijiste, ¿cómo comunicarnos con Dios? ¿Verdad? Y mencionaste leer la palabra. Entonces me vino a mente algo que leí que dice que nosotros como humanos escuchamos a la gente yes. con la razón de contestar. ¿Sí me entiendes? Me hablas, te estoy escuchando porque tengo una respuesta. Yes. Pero con Dios no es así. Con Dios es escucharlo para poder tener entendimiento sobre nuestra vida, nuestra situación, nuestro corazón, nuestras emociones, y simplemente para poderlo entender, para poder entender a una persona, yes. la tienes que escuchar. No es como estás en defensa y te vas a defender. Estoy escuchando a la persona porque estoy esperando en el momento que ella o él acabe de hablar, yo ya tengo una respuesta, porque el mundo es así, ¿verdad? Que hay que responder y defiéndete, pero la relación y la comunicación con Dios es más en escuchar. Y nuestro último punto. El último punto, pero antes de ir al último punto, quiero mencionar esto. Comunicarte con Dios, Él se va a comunicar por medio de su Espíritu Santo, por medio de ti. Y si no has aceptado a Jesucristo, les vamos a dar una oportunidad para que ustedes reciban el Espíritu Santo en este día y puedan comenzar Amén. Una relación con Dios. Y si son nuevos, perfecto, porque vas a poder crecer con raíces sanas y vas a tener un tronco fuerte. Amén. Y una fortaleza que muchos de nosotros aprendimos de la manera más dura y muy diferente. Y tal vez algunos de ustedes ya tuvieron esa manera de crecer con Él desde hace años. Y dice, cuando te comuniques con Dios a través de tus oraciones, su Espíritu y su presencia va a estar contigo. Tienes que practicar y ser honestamente con Dios.
que es algo difícil. Que queremos a veces, ok, le voy a decir esto a Dios y esto no. Esto no. Sí. Y en realidad, así como dice que vinimos encuerados al mundo y encuerados nos vamos a ir, porque no nos vamos a llevar nuestra ropa. Sí, sí, sí. Cuando yo entendí esa revelación de Dios y también entendí a David, que todos sabemos de David, él hablaba honestamente al Señor, decía, ¿por qué me dejaste? Estoy enojado, estoy molesto, esto es injusto, yo no causé esto. Y él empezaba a hablarle, no que él estaba regañándose a Dios, ni estaba quejándose, él está teniendo una conversación. Y en un momento en mi vida, yo le dije lo mismo a Dios antes de leer los salmos de David. Sí. Y yo decía, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no estuviste ahí para defenderme? Y es cuando yo aprendí que Dios quería decirme muchas cosas, quería revelarme muchas cosas, pero en esos momentos de dolor y angustia no me prestaba para escucharlo. Y es lo que estabas diciendo, que tenemos que aprender a escucharlo. Exactamente. Para desarrollar esa relación. Sí. Es como un matrimonio. Tenemos que aprender a escucharnos uno al otro y también hablarnos uno al otro, pero a través de su Espíritu Santo que nos ayuda y está en medio. Sí, claro, claro. Ok, so el otro punto es la fe, que es una de las cosas de mis favoritas porque desde chiquita Dios me ha dado fe. Amén. Yo caminaba por las calles sola, ir a la escuela desde que tenía 6, 7 años de edad, y a veces caminaba sola porque mi mamá tenía que ir a trabajar. Okay. Y empecé a aplicar la fe. Yo sé que estás conmigo. Yo sé que voy a llegar a la escuela bien. Yo sé que nada me va a pasar. Y la fe es muy importante. Amén. Y que te rodees de gente de fe para que te fortalezca a ti. Porque a veces yo voy a estar débil, yo voy a necesitar tu fe en esos momentos. A veces tú vas a estar débil, yo te voy a dar esa fe que necesitas. ¿Cómo lo estoy diciendo? Dándole una palabra de aliento, escuchando la palabra de Dios, escuchando tu testimonio, mi testimonio. Es un círculo en el cuerpo de Cristo que nos necesitamos para levantar y edificar uno al otro a través de fe. Porque en la palabra dice que la fe viene por escuchar por la palabra de Dios. Amén. Pero también la fe crece en nosotros escuchando los testimonios y también yo testificando la nobleza y las nuevas noticias que Dios ha hecho a través de su palabra, a través de tener fe y tener certeza y estar confiados en Él. Oh, exactamente. So, es como saber y escuchar de los testimonios, porque nos fortalece la fe en saber que la mano de Dios todavía está, milagros todavía están ocurriendo al diario, aunque Sí. nosotros leemos la Biblia y a veces dices, ves a Cristo que cambia el vino, la agua a vino. Entonces nosotros vemos milagros así poderosos, gente que estaba ciega, que no podía caminar. Entonces nosotros empezamos a decir, no, pues no veo, yo no he visto esas cosas, ¿verdad? Pero sí ocurren, todavía están pasando, Sí. aunque uno no lo vea, todavía está pasando. Y mucha gente sí ha estado ahí en lugares donde Dios se mueve en ese instante y cura. Pero lo que me estoy refiriendo es que a veces los milagros chiquitos de que, como yo, la vida, la manera que me ha transformado y me ha cambiado la vida. Y a veces hasta a mí me sorprende, porque yo antes había tratado de cambiar por mi propio poder, de decir, no voy a hacer las cosas así, no voy a hacer las cosas así, pero no fue hasta el momento que entré en fe a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo puedo hacer, yo no tengo el poder, yo no tengo la fortaleza, y tuve que levantar las manos y arrodillarme y decir, ¿sabes qué, Dios? En pura fe estoy dejando mi cuerpo, mi espíritu en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y ya es cuando, como te comprendo, entraste más
en esa fe y es hermoso. ¿Algo más que agregar? Sí, lo que quisiera agregar y recordarles, o tal vez es un momento que por la primera vez os estén escuchando, por favor compártenlo con alguien. Por medio de la oración es una oportunidad que tú crezcas en tu relación con Dios y empieces a desarrollar el corazón de Cristo. Amén. Porque Cristo es amor, Cristo es esperanza, Cristo es fe. Porque Él caminó en esta tierra antes de nosotros con pura fe. Él no sabía todos los golpes que le iban a venir a Jesús. Yo no sabía que la vida me iba a golpear bien duro en mi vida. Pero sí sabía por medio de fe. Y empecé a guerrear. ¿Qué es guerrear? Por medio de comunicarte con Dios, orar. El Espíritu Santo te va dando palabras para que empieces a guerrear. Un ejemplo, declaro y decreto que ese trabajo es para mí en el nombre de Jesús. Declaro y decreto que mi hijo, mi hija regresa a los caminos de Jesús. Declaro y decreto que Dios tiene cosas mayores para mí, que Dios me abrir puertas. Cancelo cualquier palabra de maldición en el nombre de Jesús. Él te llama a ser su amiga y su amigo. Aprendí a ser la amiga de Dios y Él es mi gran amigo que nunca me va a juzgar, que me va a guiar, me va a dar sabiduría, discernimiento, dirección y en la manera que recibí eso, creé una relación más íntima con Dios y fuerte. Pase lo que pase, llueve, truene, no me suelto de las manos de Jesús. Y eso es tener una relación sana con Dios. Y voy a cerrar en oración en estos momentos. Y gracias mucho por ese tema y por traer eso. Y ojalá les ayude, ¿sí me entiendes? Porque eso fue algo que a mí no me afectó. Recibí de Dios y luego no pude tener la relación y se cayó. Solo les invito a que hagan eso. Que eso en el nombre de Jesús declaro y decreto una relación más íntima por tu fuego y tu Espíritu Santo y tu verdad y tu palabra se activa en el nombre de Jesús. Vengan a los pies de Cristo, son unas palabras bien simples y simpáticas. Recibo a Jesucristo como mi Rey, como mi salvación y creo que Él se murió en la cruz. Amén. Bendiciones. Gracias. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.